El mundo contiene el aliento. Una tensión invisible recorre las naciones, y muchos sienten que algo está a punto de estallar. Pero ¿qué pasaría si lo que estamos viendo no es solo geopolítica, sino profecía cumpliéndose ante nuestros ojos? Israel, el epicentro del reloj profético, vuelve a ser el foco de un conflicto que sacude al mundo. Irán, su enemigo declarado, se levanta con una fuerza desafiante. Las amenazas ya no son simples palabras, son misiles, alianzas oscuras y preparativos bélicos en plena luz del día. El escenario está listo. Y lo que está en juego no es solo la paz de Medio Oriente, sino el comienzo del fin. Jesús lo advirtió con una claridad que hoy resuena como un eco eterno, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Lucas 21, 9. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Lo que estamos viendo no es casualidad. Es parte de un diseño profético que se activa con precisión divina. Lucas capítulo 21 es un mapa profético de los últimos tiempos. Ahí, Jesús describe un mundo en caos, guerras, terremotos, persecuciones, señales en el cielo, y naciones angustiadas. Pero entre todas esas señales, hay una clave que muchos han pasado por alto: Jerusalén será el centro del temblor, el punto donde convergen el juicio, el conflicto y la esperanza. Hoy, ese mapa parece desplegarse ante nuestros ojos. Los titulares no solo informan, sino que confirman. ¿Estás prestando atención? Porque si este es el inicio de lo que Jesús describió, entonces estamos entrando en territorio sagrado y peligroso. El conflicto entre Irán e Israel podría ser mucho más que una guerra entre naciones. Podría ser el sonido de las trompetas que anuncian el principio del fin. Y mientras el mundo debate, se distrae y se enfría espiritualmente, el Espíritu Santo está despertando a su pueblo. Está llamando a los vigilantes, a los que no duermen espiritualmente, a los que tienen el oído afinado al sonido profético. ¿Eres tú uno de ellos? Porque no se trata de generar miedo, sino de abrir los ojos. De entender los tiempos. De prepararse espiritualmente, no con armas físicas, sino con vestiduras limpias y lámparas encendidas. Porque cuando el Hijo del Hombre se manifieste, será como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. ¿Estás listo? Entonces escribe en los comentarios: ven, Señor Jesús. Si tu corazón arde al ver estas señales, si anhelas su regreso, si sabes que no estamos viviendo tiempos normales, declara con nosotros esta frase poderosa y profética: ven, Señor Jesús. Que todo el que vea este video sepa que hay un pueblo que espera, vela y clama. Para comprender el peso profético del conflicto entre Irán e Israel, necesitamos regresar al momento en que Jesús, poco antes de su pasión, se detuvo frente al templo de Jerusalén. Rodeado por sus discípulos, les dio una enseñanza que aún hoy estremece a quienes tienen oídos espirituales. En Lucas 21, Jesús no solo profetizó la destrucción del templo, que se cumpliría en el año 70 después de Cristo bajo el general romano Tito. También trazó un panorama de los eventos que marcarían los últimos días antes de su regreso glorioso. Fue una doble profecía, una que se cumplió en el primer siglo, y otra que está en proceso de cumplimiento ahora. Él dijo: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación ha llegado. Lucas 9 y 20. Esta declaración no solo describía el sitio romano del siglo I, sino también prefiguraba un patrón: Jerusalén volvería a ser el blanco de las naciones. Un día, los ejércitos rodearán de nuevo a la ciudad santa. Estamos presenciando los primeros movimientos de ese cerco. Jesús también habló de guerras y rumores de guerras, de nación contra nación, y reino contra reino. Lucas 21, 9-10. Estos no son simples conflictos aislados. Son los dolores de parto de una creación que gime, esperando la redención. Romanos 8 y 22. Cada confrontación entre reinos, cada amenaza nuclear, cada alianza estratégica, es una pieza en el ajedrez profético. El contexto de Lucas 21 está profundamente ligado al pueblo judío y a la ciudad de Jerusalén. Jesús declaró que Jerusalén sería hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas 9 y 24. Ese tiempo de dominio extranjero terminó parcialmente en 1967, cuando Israel recuperó Jerusalén en la Guerra de los 6 días. Pero la profecía aún no está completa. El cumplimiento final apunta a un momento en que los gentiles ya no dominarán políticamente sobre ella, y eso solo ocurrirá cuando el Mesías reine desde allí. Pero, ¿qué lugar tiene Irán en todo esto? Cuando hablamos de Irán en las Escrituras, debemos reconocer que este territorio fue conocido bíblicamente como Persia. Y Persia no es un actor nuevo en la historia de Israel.
Fue el imperio que permitió el regreso de los judíos del exilio babilónico, Esdras 1, 1:4. Pero en los textos proféticos, Persia también aparece en un contexto oscuro y escatológico. Ezequiel 38 menciona una coalición de naciones que vendrá contra Israel en los últimos días. Entre ellas está Persia, Gog de la tierra de Magog, con Persia, Cusifut con ellos, Ezequiel 38, 5. Esta alianza, bajo el liderazgo de un misterioso personaje llamado Gog, vendrá desde el norte en un ataque coordinado contra el pueblo de Dios. ¿Coincidencia? ¿O una advertencia clara sobre el rol que Persia o Irán jugarán en el conflicto final? La Biblia no deja cabos sueltos. Cada palabra profética tiene un propósito. Y en Lucas 21, Jesús no solo nos habló de guerras, sino de un pueblo que sería odiado por causa de su nombre, de señales en el sol, la luna y las estrellas, y de una generación que no pasará hasta que todo se cumpla. Lucas 9 y 17, 25, 32. Ese pueblo es Israel. Esa generación podría ser la nuestra. Y entre todas las advertencias, Jesús nos dejó una instrucción poderosa: velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 9 y 36. Este llamado no era solo para sus discípulos de entonces. Es para nosotros, hoy. Para ti, que estás viendo este video. Para los que no quieren ser sorprendidos como ladrón en la noche. Para los que reconocen que el cielo está hablando, que la escritura se está cumpliendo, y que las profecías no son alegorías, sino realidad espiritual en marcha. Jesús nos dio una llave: la profecía no fue escrita para asustarnos, sino para prepararnos. Para advertirnos. Para sacudir nuestra somnolencia espiritual y recordarnos que todo esto es real. El conflicto entre Irán e Israel no es nuevo. Pero lo que es nuevo, es el tiempo. Es la hora. Es el cruce de los acontecimientos con las palabras de Jesús. Y cada uno de nosotros debe preguntarse: ¿estamos preparados para lo que viene? Mira los titulares. Escucha los discursos. Observa cómo se alzan las potencias y cómo se preparan las naciones. Irán, con su retórica incendiaria, ha declarado una y otra vez su deseo de borrar a Israel del mapa. Y mientras el mundo finge diplomacia, el conflicto se intensifica silenciosamente, como una tormenta que acumula fuerza en el horizonte. ¿Es esto simplemente otro episodio más en la agitada historia del Medio Oriente? ¿O estamos siendo testigos del surgimiento de una escena que encaja, pieza por pieza, con lo que Jesús predijo hace más de 2000 años? En las últimas décadas, Irán ha fortalecido su influencia en la región a través de grupos proxy, Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza, y milicias en Siria e Irak. Todos con un objetivo común: aislar y presionar a Israel. No es una guerra directa, aún, pero es una red de tensiones que se tensa cada día más. Y mientras tanto, Israel responde con firmeza. Operaciones quirúrgicas, ataques preventivos, alianzas estratégicas con potencias como Estados Unidos, y el desarrollo de sistemas defensivos avanzados como la cúpula de hierro. ¿Por qué tanta preparación? Porque en el fondo, ellos también saben que lo inevitable se acerca. ¿No se parece esto al escenario que Jesús describió? Nación se levantará contra nación, y reino contra reino. Lucas 9 y 10. Y luego añadió: habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 9 y 11. No se trata de una metáfora, se trata de señales concretas que vemos hoy en nuestros noticieros y redes sociales. El mundo ha cambiado. Las guerras ya no se anuncian con declaraciones formales. Comienzan en la sombra, con ciberataques, con drones no identificados, con apagones provocados, con amenazas nucleares camufladas de disuasión. ¿Lo notas? Estamos presenciando una nueva forma de guerra, más peligrosa, más impredecible, más profética. Irán avanza en su programa nuclear, mientras las conversaciones internacionales se estancan y las sanciones pierden su efecto. Informes filtrados señalan que ya podría tener material suficiente para fabricar armas atómicas. Y si eso ocurre, el equilibrio en la región se romperá. Israel ya ha dejado claro que no permitirá que Irán cruce esa línea. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿es este el comienzo del conflicto de Ezequiel 38? Estamos viendo cómo se alinean las piezas para la invasión profetizada contra Israel por una coalición liderada por Gog, con Persia entre sus aliados. Porque no es solo Irán. Rusia, Turquía, Sudán, todos ellos aparecen en el texto de Ezequiel. Y todos, hoy, tienen algún tipo de conexión política o militar con Irán. ¿Coincidencia? ¿O confirmación?
Y mientras las naciones se preparan para la guerra, la sociedad cae en otro tipo de conflicto: caos moral, pérdida de valores, indiferencia espiritual. Tal como dijo Jesús, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 12:12. Vemos violencia, odio, polarización, confusión, y detrás de todo eso, una guerra espiritual mucho más profunda que la que se libra con armas humanas. El escenario está montado. Las piezas se mueven. La profecía ya no es una sombra lejana, es un reflejo nítido de nuestro presente. Y el Espíritu Santo está llamando a los entendidos, a los hijos de Isaacar, que saben discernir los tiempos. 1 Crónicas 12:32. ¿Eres tú uno de ellos? Porque no basta con observar. No basta con temer. No basta con compartir información. Jesús dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 9:28. No es tiempo de dormir. Es tiempo de despertar. No es tiempo de debatir. Es tiempo de discernir. No es tiempo de acumular miedo, es tiempo de fortalecer la fe. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que las páginas de la Biblia están cobrando vida. Que las guerras no solo se libran en las fronteras físicas, sino en los corazones. Que detrás de cada bomba, cada discurso, cada alianza, se esconde un conflicto eterno entre la luz y las tinieblas. ¿Y tú, de qué lado estás? Cuando Jesús habló en el Monte de los Olivos, no estaba simplemente describiendo los acontecimientos del futuro, estaba trazando el mapa de un conflicto espiritual que culminaría con su regreso en gloria. Lucas 21 no es un texto aislado, es parte de una sinfonía profética que resuena desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hoy, esa sinfonía se intensifica. Porque no es casualidad que Jesús mencionara guerras, persecuciones y señales cósmicas justo antes de anunciar que vendría, en una nube con poder y gran gloria. Lucas 9:27. Estos eventos son las campanas que anuncian el acercamiento del Rey. Y cuanto más fuertes suenan, más cerca está. Irán, como heredera espiritual de Persia, forma parte de una coalición profetizada desde hace siglos. En Ezequiel 38 y 39, se nos presenta una invasión orquestada contra Israel por una confederación de naciones lideradas por Gog de la tierra de Magog. Junto a él, se menciona Persia, Cus y Fut, entre otros. Este ataque no será un conflicto común, será el punto de quiebre que provocará una intervención divina espectacular. El texto dice: subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan. Ezequiel 38:16. Este caballo de Troya profético tiene un propósito: mostrar al mundo que Dios no ha abandonado a Israel y que aún es el soberano de la historia. Estamos al borde de ese momento. Muchos estudiosos ven en la actual cercanía entre Irán, Rusia y Turquía una prefiguración de esa alianza mortal. Rusia, mencionada como Ros en algunas traducciones, se posiciona como actor central en Medio Oriente. Turquía, con su creciente autoritarismo y ambiciones imperiales, también juega su papel. Y mientras el mundo distraído discute superficialidades, el plan profético avanza sin retroceso. Pero hay más. Daniel también habló de un rey del norte y un rey del sur, que se enfrentarían en los últimos días. Daniel 11:40. Y en el centro del conflicto, una tierra hermosa, Israel. Las profecías se entrelazan, se cruzan, y todas señalan a una verdad ineludible: Israel no es solo un país moderno. Es el reloj profético de Dios. Y cuando su manecilla se mueve, el cielo entero responde. Jesús no nos dejó ignorantes. Él dijo: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Lucas 21, 29-31. La higuera representa a Israel. Y su florecimiento, iniciado en 1948, continúa hoy en medio de conflictos, persecuciones y milagros. Pero este no es solo un tiempo de juicio. Es también un tiempo de redención. Porque mientras el mundo tiembla, el Espíritu de Dios se mueve. Y mientras las naciones se preparan para la guerra, hay corazones que están siendo despertados. No por el estruendo de las bombas, sino por el suave susurro del Espíritu que dice: prepárate. Yo vengo pronto. Este conflicto entre Irán e Israel no es solo una disputa territorial. Es un eco del conflicto cósmico entre el reino de Dios y las fuerzas de la oscuridad. Es el rugido de una batalla espiritual que comenzó en el Edén y terminará en el Armagedón. Es el recordatorio de que el tiempo no gira al azar,
sino conforme al propósito eterno del Creador. Apocalipsis 16, 12-16 nos habla de la preparación del camino para los reyes del oriente, de espíritus de demonios que obran señales, y de una gran reunión para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿No te suena familiar? Oriente, señales, guerra final. ¿Acaso no estamos viendo ya la antesala de ese escenario? Pero en medio del juicio, Dios siempre ofrece esperanza. Siempre deja una puerta abierta. Porque su deseo no es la muerte del impío, sino que todos vengan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9. Y esa es la tensión sagrada de la profecía, juicio y misericordia. Ira y gracia. Tinieblas y luz. Y hoy, esa luz te llama. No para que tengas miedo, sino para que despiertes. No para que corras en pánico, sino para que corras a los brazos del Padre. No para que calcules fechas, sino para que santifiques tu vida. La profecía no es un rompecabezas intelectual. Es una llamada urgente al corazón. Es Dios diciéndonos, estoy cerca, ¿estás listo? Porque si Irán y las naciones se están alineando, si las señales en los cielos y en la tierra se multiplican, si Jerusalén está siendo rodeada de nuevo por amenazas, entonces, amados, ya no estamos en los comienzos, estamos en los últimos compases de esta era. Y Cristo está a las puertas. Hay momentos en la historia en que el velo entre lo visible y lo invisible parece romperse. Cuando un hallazgo, una coincidencia o un acontecimiento inesperado arroja una luz tan intensa que sacude las convicciones más profundas. Y eso acaba de suceder. En las últimas décadas, excavaciones en la región del antiguo imperio persa, lo que hoy conocemos como Irán, han revelado inscripciones, relieves y documentos que muchos han querido ignorar. Pero hay uno en particular que ha llamado la atención de arqueólogos bíblicos y estudiosos de la profecía. En una tablilla descubierta cerca de la antigua ciudad de Susa, capital del imperio persa en tiempos de Daniel, aparece una inscripción fragmentada que menciona a la nación del occidente y una guerra santa por la restauración de los dioses de la tierra. Algunos creen que se refiere a las antiguas guerras entre Persia y Grecia. Pero otros, con ojos espirituales más abiertos, han notado algo inquietante: el lenguaje usado coincide con el de ciertas profecías que aún no se han cumplido. Podría ser una alusión anticipada a un conflicto entre Persia, Irán y Occidente, en los últimos días. Pero eso no es todo. En 2021, durante una conferencia internacional sobre estudios bíblicos en Jerusalén, un investigador israelí reveló un patrón numérico oculto en las fechas clave del conflicto entre Irán e Israel. El patrón se basa en ciclos proféticos de 70 años, los mismos ciclos que Dios estableció para el pueblo de Israel en los días del profeta Jeremías, Jeremías 25, 11-12. 1948, nace el Estado de Israel. 1979, Revolución Islámica en Irán, con una ideología anti-israelí radical. 2019, 70 años después de la revolución, Irán alcanza capacidad nuclear avanzada. Y ahora, en 2024 y 2025, las tensiones están al borde del colapso. ¿Es solo coincidencia? ¿O es un código divino que marca el ritmo del juicio y del cumplimiento profético? Pero aquí está lo que te sorprenderá aún más: en medio de este conflicto, están ocurriendo conversiones secretas. Informes provenientes de redes cristianas clandestinas en Irán confirman que miles de musulmanes están teniendo sueños con un hombre vestido de blanco, que les habla con autoridad y amor, y les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién más puede ser, sino Jesucristo? La nación que aparece en Ezequiel 38 como enemiga de Israel, está experimentando un avivamiento oculto. En las sombras, en casas cerradas, en montañas remotas, el Espíritu de Dios está soplando. Y mientras sus líderes planean guerra, sus ciudadanos están encontrando paz en Cristo. ¿Te das cuenta del poder de esto? La misma Persia que un día permitió el regreso de los judíos a Jerusalén, hoy podría ser el escenario de un despertar espiritual inesperado. Porque nuestro Dios no está limitado por la política, ni por las fronteras, ni por los planes de los hombres. Él redime incluso en medio de la guerra. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la revelación más grande de todas. Que incluso en los días más oscuros, la luz no deja de brillar. Que mientras el mundo se prepara para el conflicto, hoy el cielo prepara corazones para la eternidad. Que mientras muchos hablan de destrucción, hay ángeles preparando cosecha. Que mientras los tambores de guerra resuenan, una voz aún más fuerte clama: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si crees que Dios está obrando incluso en medio del juicio, y que su palabra se cumple con poder,
dale me gusta a este video. No por nosotros, sino para que más personas escuchen esta verdad profética. Porque lo que está ocurriendo no puede ser silenciado. Imagina que tu corazón es una puerta. Una puerta antigua, de madera fuerte, tallada por los años. Ha resistido tormentas, ha sentido el paso de los días, pero está cerrada. Tal vez entornada. Tal vez con el cerrojo echado. Ahora imagina que del otro lado de esa puerta hay alguien, llamando. Golpea suavemente, con paciencia, pero también con urgencia. No grita, no empuja. Solo llama, escuchas ese llamado. Jesús dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Apocalipsis 3:20. Esta no es una invitación casual. Es una advertencia con voz de misericordia. Porque el tiempo se acorta. Y esa puerta no permanecerá abierta para siempre. Muchos hablan de guerras, señales, juicios, pero se olvidan de lo más importante. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu alma? ¿Estás listo para encontrarte con el Rey? La profecía no fue dada para que especulemos. Fue dada para que despertemos. Jesús no dijo, cuando veáis estas cosas, calculad fechas. Él dijo, velad y orad, Lucas 9:36. La vigilancia no es paranoia. Es santidad. Es una vida vivida en alerta espiritual, con el aceite encendido, como las vírgenes prudentes que esperaban al esposo con las lámparas llenas. Mateo 25:1-13. Y aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar, no todos están preparados. No todos tienen aceite. No todos han abierto la puerta. Porque abrir el corazón a Cristo no es solo repetir una oración. Es rendirse. Es morir a uno mismo. Es dejar de jugar con el pecado. Es volver a amar la palabra, a buscar en secreto, a llorar por los perdidos, a decir, sí, cuando el mundo entero dice, no, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu fe? Estás viviendo como si Cristo viniera hoy. O te has acostumbrado al ruido del mundo y al silencio del cielo. Hoy, más que nunca, es tiempo de volver. De volver al primer amor. De volver a la cruz. De volver al secreto donde Dios habla, corrige, limpia, transforma. Porque mientras las naciones tiemblan, los que conocen a su Dios se afirmarán y actuarán. Daniel 11:32. Dios no busca perfectos. Busca dispuestos. Busca siervos fieles, aunque sean quebrados. Busca corazones que digan, heme aquí, Señor. Busca lámparas encendidas en medio de la oscuridad. ¿Y tú, tienes tu lámpara encendida? Porque pronto sonará la trompeta. Y no habrá más tiempo para prepararse. Pronto el esposo vendrá. Y los que estén dormidos, quedarán fuera. Pronto el juicio tocará a las naciones. Y solo los que estén firmes en la roca no serán movidos. Este es un llamado a la intimidad. No a la religión vacía. No a la apariencia. A la profundidad. A la consagración. A la fe auténtica que arde aunque todo lo demás se enfríe. Muchos conocen las profecías. Pocos conocen al profeta. Muchos estudian el Apocalipsis. Pocos viven como si fuera verdad. Muchos hablan del fin. Pocos viven preparados para el comienzo de la eternidad. Tú decides qué tipo de persona serás. Tú decides si tu corazón se abrirá o permanecerá cerrado. Porque en este tiempo de guerras y rumores, Dios está buscando vigilantes en el muro. Intercesores de madrugada. Hombres y mujeres que oren por Jerusalén. Jóvenes que no se avergüencen del Evangelio. Iglesias que esperen su regreso como una novia anhela al amado. Que esta palabra no sea solo información. Que sea un fuego. Que no sea solo conocimiento. Que sea transformación. Que no sea solo un video más. Que sea la voz del Espíritu tocando la puerta. Y si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Todo lo que estamos viendo no es casualidad. Es cumplimiento. Es alineación. Es el eco de las palabras de Jesús resonando en el presente. Lucas 21 no es solo un capítulo del pasado, es la explicación espiritual de la hora. Y lo que parecía lejano, ya está tocando nuestra puerta. El conflicto entre Irán e Israel no es un enfrentamiento común. Es el temblor de un mundo que se acerca a su hora final. Son los dolores de parto antes del nacimiento del reino. Son las señales del cielo, gritándonos que el tiempo está maduro y que la cosecha está por venir. Jesús lo dijo, cuando veáis que suceden estas cosas, sabe que está cerca el reino de Dios. Y si lo dijo, lo cumplirá. Porque su palabra es firme.
porque su venida es segura. Y porque el reloj profético ya no marca años, sino segundos. Pero en medio de todo esto, hay esperanza. Una esperanza que no depende de tratados de paz, ni de gobiernos, ni de tecnologías. Una esperanza que nace del trono, que vive en la cruz, que florece en los corazones que creen. Porque el mismo Jesús que anunció los juicios, también prometió redención. Alzad vuestras cabezas, dijo, porque vuestra redención está cerca. No temas. No te escondas. No te enfríes. Este es el momento de despertar, de brillar, de predicar, de orar, de creer. Este es el momento de tomar la cruz y seguirlo sin reservas. De poner tus ojos en lo eterno y soltar lo que te ata a lo temporal. Porque la eternidad ya está en movimiento, estás con tu lámpara encendida, estás velando, estás viviendo como si hoy fuera el día. Entonces comenta con nosotros, Cristo viene pronto. Que esta declaración resuene como un grito de guerra espiritual en los comentarios. Que cada palabra escrita sea como una antorcha más encendida en la noche del mundo. Y si este mensaje ha estremecido tu espíritu, dale, me gusta, y comparte este video con otros que necesitan despertar. Hazlo llegar a los que aún duermen, a los que dudan, a los que están tibios. Que esta voz profética no se apague, sino que crezca. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Porque esta no es la última palabra. Porque hay más señales que analizar, más profecías que despertar, más verdades que proclamar. Y tú eres parte de este llamado. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven.